La contaminación atmosférica. ¿Qué es la contaminación atmosférica? La contaminación atmosférica o del aire es una mezcla de gases y partículas en suspensión, tanto sólidas como líquidas, atraídas por la gravedad terrestre. Esta mezcla de gases y partículas implica riesgo o daño para las personas y los seres de la naturaleza. Como podemos ver aquí en las imágenes, son los aerosoles, los autos, las fábricas. Eso hace que haya contaminación atmosférica. Pero ¿cuáles son las causas? Las causas están relacionadas principalmente con la quema de combustibles fósiles como el carbono, el petróleo y gas, quema que se produce principalmente para el funcionamiento de industrias y transporte. La industria, las fábricas, los coches y otros elementos que son manipulados por el hombre han contribuido en gran medida al aumento de contaminación atmosférica. Todo se debe a las enormes cantidades de gases contaminantes que se generan, conocidos como contaminantes atmosféricos. Aquí podemos ver en las imágenes que es la industria, la quema de combustibles, los coches, los aerosoles, los coches. ¿Pero qué son los contaminantes atmosféricos? Los contaminantes atmosféricos son aquellos materiales o formas de energía que no están presentes en la naturaleza, como por ejemplo los gases, como el carbono y el metano, partículas como los humos, los aerosoles, la energía como la contaminación acústica. Consecuencias de la contaminación atmosférica. Las consecuencias pueden ser enfermedades respiratorias, enfermedades dermatológicas, boinas de contaminación en grandes ciudades, cambio climático, de reducción de la capa de ozono y lluvia ácida. Y las enfermedades respiratorias pueden ser asma, cáncer de pulmón o bronquitis. Estas son causadas por la gran contaminación que hay en la atmósfera y también puede provocar afecciones cardíacas. La otra que sería enfermedades dermatológicas se causa también por la gran contaminación de la atmósfera y puede ser acné, envejecimiento rápido o deshidratación. La que es boinas de contaminación en grandes ciudades es porque estas generalmente pasan en ciudades que no están expuestas a eventos frecuentes, lo cual no permite que su atmósfera se limpie. La otra, que sería cambio climático, pasa por los gases de efecto invernadero que se quedan guardados en la atmósfera. La siguiente, que sería la reducción de la capa de ozono, actúa como una capa protectora de los rayos ultravioleta, más sin embargo, por lo mismo de los gases de efecto invernadero que se están quedando en la atmósfera, se va desgastando poco a poco. La última, que sería la lluvia ácida, es responsable de la destrucción de gran escala de bosques, suelos, además de que es responsable de la acidificación de algunos lagos y erosión de edificios al atacar algunos metales presentes en los materiales de los que están hechos. Unas maneras de solucionar la contaminación atmosférica sería tomar transporte público y usar medios de transporte alternativos, como sería la bicicleta. Esto con el fin de reducir los gases nocivos que afectan al medio ambiente. También sería aumentar el número de jardines y áreas verdes en núcleos urbanos, porque estos sirven como filtro para los gases nocivos. Otra cosa también sería empezar a reciclar, ya que esto reduciría el impacto ambiental que nosotros tenemos. Por último, ya sería usar los combustibles fósiles de manera responsable, ya que es inevitable usarlos, pero sí es posible usarlos lo menos posible para que su daño no sea tan grave. Las capas de la atmósfera. La exosfera es la capa más externa de la atmósfera terrestre, que se extiende desde los 500 kilómetros de altitud aproximadamente hasta alturas no determinadas. Esta capa constituye la transición de gases atmosféricos hacia el espacio exterior. Atmósfera es la capa de la atmósfera terrestre que se extiende desde los 80 y los 500 kilómetros aproximadamente. En ella tienen abundantes procesos de grandes concentraciones de electrones libres. Un ejemplo de lo que sucede en esta capa son las auroras boreales. La mesosfera es la capa de la atmósfera que se extiende desde entre los 50
y los 80 kilómetros de altitud aproximadamente. En ella las temperaturas oscilan entre los 0 y los menos 80 grados Celsius. Esta capa constituye el límite de paso de los meteoritos, es decir, esta capa fragmenta los meteoritos antes de que impacten la superficie terrestre. La estratosfera es una de las capas de la atmósfera terrestre. Está ubicada entre la mesosfera y la troposfera. La altura en la que se origina es variable. En las regiones polares de menor altura está entre los 6 a 9 kilómetros y en las regiones ecuatoriales de 16 a 20 kilómetros y se extiende hasta los 50 kilómetros de altura aproximadamente. La temperatura aumenta progresivamente desde los menos 55 grados Celsius en la tropopausa hasta los 0 grados Celsius en la estratopausa, o incluso puede llegar hasta los 17 grados Celsius. Es decir, la temperatura aumenta con la altitud, lo que ocurre en caso contrario con la capa superior e inferior. La troposfera se caracteriza por la disminución de su temperatura a medida que aumenta la altura. Esto ocurre a razón de 3.5 grados Fahrenheit a 1000 pies o 6.5 grados Celsius por cada kilómetro. La temperatura en la parte superior de la troposfera es aproximadamente de menos 55 grados Celsius, o sea menos 64 grados Fahrenheit. El aire de la troposfera también se vuelve menos denso a medida que aumenta la altura. Esa es la cosa por la que los alpinistas suelen usar botellas de oxígeno para respirar. La troposfera tiene entre 5 y 9 millas, o 8 y 14 kilómetros de espesor, dependiendo del lugar en la Tierra. A continuación yo les hablaré un poco sobre los gases de efecto invernadero. Tal vez pensemos que los gases de efecto invernadero solo perjudican al ambiente y todo eso, pero no, hay una función muy vital para todos los seres vivos aquí en el planeta. Los gases de efecto invernadero es un fenómeno que ocurre en la atmósfera. El efecto invernadero es un fenómeno natural que evita que una parte del calor del Sol deje la atmósfera, produciendo justo el mismo efecto que un invernadero. Gases como el vapor de agua, el dióxido de carbono y el metano permiten que las radiaciones infrarrojas queden atrapadas en la atmósfera, manteniendo la temperatura media del planeta. Si te preguntas ¿para qué sirve el efecto invernadero? Este es un mecanismo de autorregularización de la temperatura propia de la Tierra, gracias al cual es posible todos los seres vivos hagamos y tengamos vida. A continuación te diré algunas causas por las cuales se produce los gases de efecto invernadero, a las cuales hay producidas por el humano y producidas por el ambiente. Las naturales son dos destacan en las naturales, las cuales son las erupciones volcánicas, lo que produce, y la otra es la evaporación del agua del mar, la cual la produce el sol. Y luego las producidas por el hombre. Hay muchas de estas, por ejemplo, la sobrepoblación o el exceso consumo de electricidad, también todas las industrias, todos los desechos, estos se van a los gases de efecto invernadero. Los efectos negativos de los gases de efecto invernadero son que destroza muchos recursos naturales, y lo cual esto va a llevar a que ya no haya en un futuro, y esto va a desatar peleas y hambre y todo este tipo de cosas, de problemas ambientales que en un largo plazo nos van a afectar. Los principales gases de efecto invernadero son el dióxido de carbono. Ingresa a la atmósfera a través de la quema de combustibles fósiles como carbón, gas natural y petróleo a través de residuos sólidos, árboles y otros materiales biológicos, y también como resultado de ciertas reacciones químicas, por ejemplo la fabricación de cemento. El dióxido de carbono se elimina de la atmósfera cuando lo absorben las plantas como parte del ciclo biológico del carbono. El metano se emite durante la producción y el transporte de carbón, gas natural y petróleo. También se generan emisiones de metano en prácticas ganaderas y otras prácticas agrícolas, y a raíz de la descomposición de residuos orgánicos en rellenos sanitarios municipales para residuos sólidos. El óxido nitroso se emite durante actividades agrícolas o industriales.
en la combustión de combustibles fósiles y residuos sólidos y también durante el tratamiento de aguas residuales. El ozono se constituye en un contaminante más cuando se ubica en la troposfera, puesto que su ubicación natural debe de ser en la estratosfera, donde eficientemente absorbe la radiación ultravioleta que procede del Sol. Gases fluorados: los hidrofluorocarbonos, los perfluorocarbonos, el hexafluoruro de azufre y el trifluoruro de nitrógeno son gases de efecto invernadero sintéticos y potentes que se emiten en diversos procesos industriales. En ocasiones, los gases fluorados se utilizan como sustitutos de sustancias que destruyen el ozono de la estratosfera. Estos gases habitualmente se emiten en pequeñas cantidades, pero como son gases de efecto invernadero potentes, en ocasiones se les conoce como gases de alto potencial del calentamiento global. Como medidas para reducir el efecto invernadero y evitar su aumento y gravedad, podemos seguir estos consejos. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Usar energías renovables en vez de combustibles fósiles, sus derivados, gas y carbón. Usar más el transporte público y otros medios de transporte no contaminantes como la bicicleta u otros vehículos ecológicos. Fomentar la conciencia ecológica entre los ciudadanos y, sobre todo, inculcar estos conocimientos a los niños y enseñarles qué pueden hacer ellos para mejorar este problema. Que los gobiernos se involucren en la forma de medidas para reducir ese problema y prevenir el aumento del efecto invernadero y del cambio climático. Un ejemplo de estas medidas es el Protocolo de Kioto. Continuar con la investigación de posibles mejoras respecto a los problemas del medio ambiente. Reciclar y hacerlo correctamente. No malgastar energías como la electricidad en el hogar. Consumir productos ecológicos. El calentamiento global es el aumento a largo plazo de la temperatura media del sistema climático de la Tierra. Es un aspecto primordial del cambio climático actual, demostrado por la medición directa de la temperatura y de varios efectos del calentamiento. Causas del calentamiento global. Aumento de los gases de efecto invernadero. La excesiva actividad industrial que se ha registrado en el mundo a partir de la revolución industrial es la principal causa del calentamiento global. La gran mayoría de los procesos de este tipo liberan una enorme cantidad de gases de efecto invernadero que, una vez en la atmósfera, deterioran la capa de ozono y a la vez exponen a la Tierra de una manera directa a los rayos del Sol. Quema de combustibles fósiles. Una buena parte de los gases de efecto invernadero se genera tras la quema de combustibles fósiles, es decir, todos aquellos que se derivan de productos como el carbón, el petróleo, el gas natural. Esto lo podemos observar en grandes centros urbanos con la quema masiva de combustibles por coches y otros medios de transporte pesados. Deforestación de selvas y bosques. Se suele pensar que la deforestación de selvas y bosques solo genera efectos en los entornos más cercanos. Sin embargo, el daño que se genera es global. Los árboles tienen la facultad de convertir el dióxido de carbono en oxígeno a través del proceso de fotosíntesis, con lo cual contribuyen a reducir la contaminación del aire, pero si reducimos un número, la concentración de dióxido de carbono y de otros gases será mayor y por tanto aumentará las temperaturas terrestres. Excesivo uso de fertilizantes. Los pesticidas, fertilizantes y demás químicos empleados en sectores como la agricultura y la ganadería son otra causa directa del calentamiento global. Todos poseen un alto contenido de óxido de nitrógeno, que es incluso más perjudicial que el dióxido de carbono. De ahí la necesidad de apostar por formas de cultivo y producción de alimentos más naturales. Alta producción de residuos. Cuantos más residuos produzcamos a diario, mayores serán los niveles de gas metano en el ambiente, un elemento que se genera durante la descomposición de materiales en los vertebrados. Además, consumir de forma masiva supone una mayor demanda, con la cual las industrias aumentarán sus niveles de producción y, por ende, los niveles de gases de efecto invernadero liberados en la atmósfera serán mayores. Consecuencias del calentamiento global. Temperaturas más cálidas. La acumulación de gases contaminantes hace que las temperaturas aumenten cada vez más y que los climas cambien. Tormentas más intensas. El hecho de que las temperaturas sean más altas hace que las lluvias sean menos frecuentes, pero que sean más intensas. Por tanto, el nivel de inundaciones y su gravedad también irán en aumento. Propagación de enfermedades. Un cambio de temperatura de varios grados puede hacer que la zona templada se haga más acogedora a la propagación de determinadas enfermedades. Olas de calor más fuertes. El calentamiento global del planeta producido por la quema acelerada de combustibles fósiles agotables ha sido muy intenso en el Polo Norte. La salud e incluso la vida de miles de personas pueden verse en riesgo debido al aumento de las olas de calor, tanto en lo que se refiere a frecuencia como intensidad. Derretimiento de los glaciares. Océanos con temperaturas más altas son océanos que derriten el hielo de los casquetes polares. Esto significa que aumenta el nivel del mar.
Huracanes más peligrosos. El aumento de temperatura del mar hace que los huracanes se vuelvan más violentos. Cambio de ecosistemas. Una temperatura más alta, menos precipitaciones, sequías e inundaciones hacen que el clima se adapte a esta nueva climatología y, por tanto, se produzcan cambios en la duración de las estaciones, aparezcan patrones más propios de climas mosónicos. Desaparición de especies animales. Muchas especies de animales están viendo cómo su clima actual desaparece y no son capaces de adaptarse a cambios tan rápidamente. Aumento del nivel del mar. Como los casquetes se derriten, se vierte muchísima más agua en los mares y océanos. Alimentos más caros. El cambio climático pone en peligro la producción de alimentos tan básicos como el trigo, y esto significa que cientos de miles de personas cuya vida depende de los cultivos están en riesgo de perderlo todo. Soluciones para el calentamiento global. Utilizar el transporte público, caminar o andar en bicicleta o usar el transporte público en lugar del carro reducirá las emisiones de carbono. Ahorrar energía. Pon la ropa húmeda al sol en lugar de utilizar secadoras. Usa temperaturas más altas para enfriar las habitaciones o bajas para calentarlas. Aísla el techo de tu casa para evitar la pérdida de calor durante los inviernos. Apaga y desenchufa los aparatos electrodomésticos cuando no estén en uso, y la próxima vez que salgas a comprar un equipo asegúrate de verificar que haga un uso eficiente de la energía. Trata de consumir menos carne. La producción de carne roja lleva a un número significativamente mayor de emisiones de gases de efecto invernadero que la del pollo, frutas, verduras y cereales. Reducir y reutilizar, incluso el agua. Nos han hablado de los beneficios del reciclaje una y otra vez a lo largo de nuestras vidas, pero lo cierto es que el transporte y procesamiento de los materiales para el reciclaje también conlleva la emisión de dióxido de carbono. Por eso, si reduces los desechos que tiras y tratas de reutilizar los materiales que ya usaste, puedes marcar un cambio. Informar y educar a los demás. Entre todos podemos lograrlo, reunirnos con nuestros vecinos para compartir alternativas y educarnos mutuamente en cómo establecer una vida comunitaria sostenible es también un paso importante.